Bueno, pues vamos con la segunda ponencia, la segunda charla de esta tarde. Y la verdad es que también le va a dar un buen amigo. No hemos tenido mucho contacto físico, pero la verdad es que desde el primer momento lo hemos estado recordando esta tarde, ya hubo una conexión que luego se afianzó más en otras veces que coincidimos. Y va a hablar de una charla que la verdad es que yo creo que sorprendió a mucha gente, y eso creo que es buen síntoma porque además creo que estuvo en la lista de las más escuchadas de iVoox, tuvo un éxito increíble desde el primer momento en que se subió, también en el Bar Negro donde habló también de este tipo de casualidades, ¿no? De sincronicidades, que sería algo así como casualidades imposibles, ¿no? Entre comillas, cosas que aparentemente, pues bueno, resultan impresionantes, pero que suceden, y él nos va a contar unas cuantas de estas sincronicidades históricas, de estas casualidades imposibles que aunque parezca irreal, suceden, y como digo, Javier Cabrejas nos va a poner unos cuantos ejemplos aquí esta tarde. Como ya he dicho, es una charla que tuvo bastante éxito, así que yo creo que vais a disfrutar mucho porque es uno de esos temas que la verdad es que gusta, porque son curiosos, ¿no? Son bastante interesantes y cosas que, bueno, son anécdotas, son cosas interesantes que de un modo u otro siempre acaban interesando. Así que, bueno, pues igual que con todos los ponentes, yo pido un fuerte aplauso para Javier. Bueno, buenas tardes lo primero. Muchas gracias por asistir. Yo no voy a dejar que nadie se duerma, eso es lo que voy a intentar, sobre todo. Y como bien ha dicho Jesús, el tema del que voy a hablar es sobre las sincronicidades y sobre todo desde un lado positivo. Os voy a intentar hacer que hagamos un viaje increíble por ciertos sucesos que escapan a nuestra comprensión y que rebate la posibilidad de que todo sea producto del azar. Cuando decimos esto de que todo sea producto del azar o lo rebatimos, es que tenemos la idea prefijada ya de que todo está conectado de alguna manera y de que las cosas en nuestra vida no pasan porque sí, sino que todo tiene una interrelación. ¿A mí por qué me empezó a apasionar mucho este tema? Bueno, pues me empezó a apasionar porque a la edad de 16 años a mí me regalaron un libro que era muy pesado, extremadamente pesado, lo debo de reconocer, para una persona de 16 años, que era de Carl Gustav Jung, y entonces ese libro era La sincronicidad como principio de conexiones acausales, y los dos últimos capítulos es sobre sincronicidad. Y entonces me empezó a interesar mucho cómo Jung empezaba a interrelacionar ciertos sucesos que le habían pasado a él como psicoterapeuta y que realmente le hacían pensar que había una fuerza que nosotros no éramos capaces de comprender ni de entender, porque no éramos capaces de divisar todas las conexiones que relacionan a un montón de gente, pero que esa fuerza pasaba cuando tenía que pasar y conectaba a la gente de una manera que la tenía que conectar. Y que en todo esto el azar, más que nada, era como algo simbólico. Era como algo a lo que nosotros le habíamos dado un nombre, pero que realmente, porque nuestra cultura y nuestra mentalidad occidental era incapaz a lo mejor de pensar como otras culturas, como puede ser la hindú, como puede ser la budista, de que todo sucede por una razón y que no hay nada, absolutamente nada, que suceda ni por azar ni por casualidad. Entonces yo lo que os quiero exponer es varios casos que creo que os van a resultar increíbles. No sé si alguna vez, seguro que algunos los habréis ya visto, los habréis leído, si estáis interesados en estos temas, pero yo me imagino que vamos a tener una horita bastante agradable. Espero ser rápido. Esto es una conferencia que ya di hace unos meses y que se fue a las 2 horas y pico y, bueno, la tengo que comprimir en 1 hora como sea. Entonces vamos a empezar un poco. Y os quería decir que vosotros mismos, bueno, realmente, aparte de lo que os he dicho del libro, si realmente os gusta el misterio, incluso aunque no os guste, yo realmente hay muchas veces que cuando oigo a una persona decir que no le gusta el misterio o que no cree en el misterio, realmente me deja asombrado. Porque el misterio es cada día de nuestra vida, cada día, incluso cada hora. Nosotros, si fuéramos capaces de abarcar y de tener una vista como desde arriba, una vista superior, de cada una de las conexiones
que se producen cada día de la interrelación entre nosotros y todas las personas que se cruzan en nuestro camino, realmente creeríamos en esto. El problema es que no podemos. El mismo Jung lo dijo. No podemos abarcar toda la visión necesaria para realmente dar una explicación, incluso científica, a este fenómeno. Si yo mismamente en un día me puedo encontrar con 14, 15 personas conocidas, no conocidas, y yo fuera consciente de que incluso mis palabras o incluso el mero hecho de que encontrarse conmigo les haya podido cambiar durante 3 segundos, que no fueran a un lugar, que fueran a otro, y las miles de posibilidades que se abren ante ellos por ese mismo suceso, realmente nos quedaríamos plasmados. Eso es muy difícil de hacer. Cada uno lo puede hacer si quiere. Cada uno lo puede hacer. Lo que yo intento ahora es daros casos muy, muy llamativos de todas estas interrelaciones, ¿vale? Para que realmente seáis conscientes del hecho y vosotros, si queréis, podéis examinarlo en vuestras vidas perfectamente. Yo tengo un diario de sincronicidades, un diario que muchas veces hay un hecho que a mí me llama la atención y que no encuentro su significado hasta varios meses o a lo mejor años después. Pero normalmente, como Jung decía, la sincronicidad es un fenómeno que une dos hechos que no están interrelacionados entre sí, quiero decir, que uno no es causa del otro, que suceden a la misma vez y que solemos tener el significado de él, como os he dicho, pasado a lo mejor días o pasado años. Así que bueno, vamos a empezar el viaje y espero que os guste. Como os he dicho, todo esto a mí me viene por Carl Gustav Jung. El propio Jung, como psicólogo y terapeuta que era, tuvo una consulta de terapia y hay un caso que él mismo cuenta en el libro que os he contado. En ese caso, Jung narra cómo un día una de sus pacientes, la cual estaba en un momento muy decisivo de su vida, en un momento muy decisivo de su tratamiento, tenía que tomar una decisión muy importante. Y ella estaba realmente muy intranquila. Tenía varios sueños. Entonces llega a la consulta y le cuenta a Jung uno de esos sueños. Y en ese sueño ella le dice que había soñado con un escarabajo de oro. ¿De acuerdo? Realmente una acetona urata. Uy, joder, esto cómo se llama. Me lo voy a separar un poco porque si no. Sería una acetona urata, ¿no? Ese es el nombre científico que tiene. Entonces, ¿me acerca ahora? Es que luego, como alza a veces la voz, no veas. Me va a dar miedo, ya tío, esto impone un poquito. Era más fácil en el bar, que no había micrófono ni nada, era más fácil eso. Bueno, entonces, como os digo, esta sincronicidad que le pasa, él la cuenta mientras que estaba escuchando al paciente, ¿no? Él estaba sentado en un diván, el paciente le estaba contando, y mientras que el paciente le contaba este sueño, él de repente detrás de él empieza a oír cómo algo se está chocando frenéticamente contra la ventana, de una manera incluso obsesiva, ¿vale? Él, sin hacer que la paciente deje de contar, se da la vuelta, mira a la ventana y ve que un insecto está golpeando, una vez y otra vez y otra vez. Él abre la ventana y con la mano coge el insecto que era, y al abrirlo se queda hasta él mismo sorprendido. Porque ¿qué era? Era un escarabajo. Un escarabajo de oro, dorado, o lo más dorado que puede ser aquí en Occidente. Como os he dicho, una acetonia urata. Es la foto que tenéis ahí, ¿no? Tiene ese tono dorado, suele ser verde, ¿no? Entonces, él, cogiéndole la mano, cuando la paciente termina de hablar, coge y se lo enseña. Imaginaos la reacción de la paciente. La noche anterior había tenido un sueño, ¿vale? Y el día en el que ella se lo está contando a su terapeuta, ese insecto está golpeando la ventana. Este escarabajo no es como cualquier insecto que nos pica a nosotros y que va por nosotros, no. Este insecto es uno de los escarabajos que menos interrelación tiene con el hombre, o sea, no le gusta al hombre, es muy inteligente, no le gusta al ser humano y siempre huye de ellos. Pero en ese momento, ahí estaba, golpeando la ventana, y justo esa ventana en todo el edificio. ¿Esto qué supuso para la paciente? Supuso un momento de inflexión. Esto es lo que causa las sincronicidades cuando somos conscientes de ellas. Suponen un momento de inflexión. Cuando son sincronicidades que tienen que ver, como a lo mejor lo que ha dicho María José, que tienen que ver con nuestro devenir, con nuestro caminar, como se suele decir. Cuando somos conscientes de ello, nuestra vida da un giro de 180 grados. ¿De acuerdo?
Normalmente, esto pasa como otros muchos misterios que hay. Lo importante es que tenemos que creer en ello. Si no creemos en ello en absoluto, claramente por muchas sincronicidades que nos pasen, para nada vamos a coger y nuestra vida a lo mejor ni va a cambiar, ni le vamos a querer dar un significado diferente. Si miramos desde una práctica completamente mentalista y no dejamos lugar, por decirlo de alguna manera, al significado mágico que puede tener cada cuestión, realmente no podremos dilucidar cuál es el significado de cada sincronía que en nuestra vida pasa. Nos vamos a ir a otra. Estas sincronicidades son un poco así generalistas, ¿no? Las podéis encontrar en internet, ¿vale? Y son un poco para que veáis hechos conectados entre sí, ¿de acuerdo? Que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que para la persona que los vive tiene un significado que le hace tomar un camino nuevo o ser consciente de algo. La segunda es de un actor muy conocido, del actor Anthony Hopkins, que vivió también unas de estas experiencias de sincronicidad, y aun habiéndolo contado mucho, él siempre lo cuenta, pero no quiere indagar más dentro de ello, porque para él es muy perturbador, ¿no? La sincronicidad que tuvo el actor Anthony Hopkins es que a principios de la década de los 70 le proponen participar en una película que se llamaba La mujer de Petrova y que estaba realmente inspirada en una novela del mismo nombre, ¿no? Una novela del escritor George Pfeiffer. Bueno, pues Anthony Hopkins, como haría seguramente cualquier escritor, o sea, cualquier actor, perdonad, decide ir a por el libro en el que está basado la película para indagar un poco sobre qué sentido a su personaje le había dado el escritor, ¿no? Él sale una tarde por Londres y se dedica a intentar buscar en todas las librerías que él tiene a mano dentro de su barrio, incluso en el centro de Londres, el libro, pero no lo encuentra por ningún lado. No lo encuentra. Entonces ya cuando se anochece, bueno, ahí en Londres sabéis que las tiendas entonces cerraban muy pronto y tal, tienen ese horario europeo, pues él ya desesperado decide irse a casa y se mete en el suburbano. Cuando se mete en el metro, en la estación, pues a lo mejor, como cualquier persona que mete en un metro, ve la estación y hay un banco y entonces él dice, bueno, me quiero sentar, estoy cansado y me voy a ir a sentar. Camina hacia el banco y cuando se está acercando al banco, él ve que hay algo encima puesto que le llama la atención. Al llegar, ver que es un libro. Y cuando le coge, descubre que el libro que era justamente el libro que él estaba buscando. El libro era La mujer de Petrova. ¿De acuerdo? Esto podría quedar aquí, no es más, puede ser una casualidad. De hecho, yo no niego las casualidades, ¿vale? Lo que pasa que, como os he dicho, para mí una casualidad, luego si la unimos a otro acontecimiento ya sería una sincronicidad. Podría quedar aquí si no fuera porque él, 2 años después, cuando ya está rodando la película, tiene la oportunidad de conocer al escritor, al que escribió la película en la que está basada, ¿no? La novela en la que está basada la película. Y lo increíble fue en que Anthony Hopkins le cuenta la experiencia que él ha tenido. Le dice, mira lo que me ha pasado, yo estaba por el metro de Londres, no encontré el libro, me metí en el metro, lo encontré, y mira, el libro estaba lleno de anotaciones. Fíjate qué extraño que el libro estaba justo lleno de anotaciones. George Pfeiffer coge el libro, lo examina y se queda patidifuso. ¿Por qué? Porque era un libro que él había perdido en el metro de Londres. Y todas las anotaciones eran de su puño y letra. Todas y cada una. Si ya es difícil encontrar un libro que buscas, mucho más difícil es que el libro sea del propio escritor, ¿de acuerdo? Y que las anotaciones suenan suyas. Eso ya es bastante extraño. Por lo menos yo pienso que lo es bastante. Vamos a seguir más, pero antes os quiero leer una cosita, ¿vale? Que aparte de todo esto yo, pues algunas anotaciones he hecho aquí, que es que os quiere decir que, como vemos, las coincidencias y las sincronicidades guardan mensajes celosamente que en general solo pueden ser visionados por la persona a quien los pasa. O sea, yo puedo contar 2 sincronicidades a cualquiera de vosotros o 2 hechos separados en mi vida que para mí han tenido un motivo de sincronicidad, y como vosotros no sois los protagonistas en sí, que luego veremos que no siempre es así, ¿vale? Pero como vosotros no sois conscientes de que cómo pueden esos hechos interrelacionar en mi vida, para vosotros seguramente serían, bueno, pues 2 hechos separados en el tiempo y ya está, ¿no? Entonces la sincronicidad solo el sujeto que las vive la puede ser consciente de lo que es. Todo esto, incluso el propio Jung dice y piensa que es motivado
por fuerzas que posiblemente actúan de acuerdo a un principio universal, como puede ser la fuerza de gravitación. Lo que pasa es que, como digo, no somos conscientes de qué fuerza es esa. Nos falta saber qué es lo que guiaría todo esto. ¿Vale? Os puedo asegurar que al final hay casos realmente increíbles y sorprendentes. Ahora vamos a ir con una sincronicidad en España. ¿De acuerdo? Algo que podéis consultar en El País, en el ABC y tal, y que para mí, a mí me dejó realmente impresionado. Como pone aquí, realmente, aunque muchas veces los acontecimientos suceden realmente cuando toca, rompiendo toda lógica y todo cálculo de posibilidades, y que no solo afecta a una persona muchas veces, sino que afecta a varias personas, las cuales experimentan la sincronicidad, y que en esos casos, como el que detallaremos a continuación, lo casual o lo sincrónico, se manifiesta siendo capaz de cambiar en un solo minuto no solo el destino de una persona, sino de cientos de personas. Nos vamos a ir a Zaragoza. Nos vamos a ir al 23 de octubre de 1991. Cae la tarde cuando un coche conducido por dos individuos enfila la calle Las Canosas, ¿vale? Es una calle que está en el centro de Zaragoza, cerca de la comisaría de policía de Delicias. El coche en sí es, como veis ahí, un Opel Corsa de color rojo. Este coche empieza a tener problemas. Digamos que el motor empieza como a echar un humo raro. Por lo que los dos ocupantes que están dentro del vehículo, ¿de acuerdo?, se bajan del mismo para empujar el coche fuera de la calle. Ellos lo intentan hacer y ven que no pueden. Y al ver que no pueden, avisan a un repartidor de bebidas que hay ahí cerca. ¿De acuerdo? El repartidor de bebidas, va. Se pone a empujar el coche junto con ellos dos. Pone las manos en el maletero y empieza a empujar. Y como un hecho que, o sea, como un movimiento instintivo, pues mira hacia abajo. ¿Y qué es lo que ve? La matrícula. Y ahí es donde hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque la matrícula del coche, Z5117U, es la matrícula de su coche. Pero su coche no es un Opel Corsa. Su coche es un Renault 11. Entonces ahí tiene un problema muy grande. ¿Cómo puede estar la matrícula de su propio coche en otro vehículo? Aquello le llama mucho la atención, como puede ser de imaginar. Mira la pareja que está está fuera del vehículo, mira al interior del mismo, por el cristal trasero ve unos bultos sospechosos y comienza a gritar y a dar la voz de alarma, ya que piensa que se trata de un coche sospechoso, y tenía razón. Los dos individuos eran estos dos, Idoia López Riaño, la tigresa, y Jesús Narváez Coni. Eran miembros de ETA, ¿de acuerdo? Y el coche estaba lleno de 35 kilos de amosal, que pensaban detonar cerca de la comisaría de Delicias. Esto evitó un atentado que hubiera sido una masacre. Ahora quiero que penséis, ¿qué probabilidad hay de que un repartidor que pasa por la calle, uno, el coche se averíe, y dos, pidan ayuda a un repartidor que haya por la calle y ese repartidor, la matrícula que ve en el coche que ellos han robado unos días antes en Vizcaya, en el País Vasco, sea la misma matrícula que ese señor tiene en su coche? Y que por eso se evite una tragedia. Como os he dicho, esto lo podéis consultar. Os metís en El País, ponéis la fecha en la hemeroteca, 23 de octubre del 91, y ahí os sale la noticia. También deciros que los dos individuos empujaron el coche, lo dejaron aparcado y salieron, lo dejaron ahí casi en medio de la calle y salieron corriendo. La policía, cuando llegó, como os he dicho, acordonó la zona y descubrió que tenía 35 kilos de amosal. Esto ya te hace pensar las cosas un poco. Yo creo que un poco bastante. Pero vamos a casos un poquito más que llaman más la atención. Porque mirad, de estos temas, como pongo aquí, está muy bien quedarse sorprendido y con la boca abierta, o quedarse un poco pasmado. Pero después hay que hacer algo. Como cuando veríamos cualquier cosa extraña, como a lo mejor si vemos un día una luz extraña en el cielo, o si vemos una sombra en medio de la carretera, o algo que no puede estar ahí. No hay que coger y decir he visto algo extraño y ya está. Como me decía María José, hay personas que, entre comillas, tienen una numerología y un destino marcado, y dependiendo como esa numerología son de una manera o son de otra. Entonces, muchos que nos pasan estas cosas somos incapaces de quedarnos tal cual, de no hacer nada más. Investigamos y averiguamos que hasta lo más raro puede tener un sentido.
pero ese sentido puede incluso darnos a entender que existen vidas que se viven paralelamente. ¿Dobles? Puede haber dobles, pero no dobles que se parezcan físicamente, sino puede haber dobles que lleven una vida paralela a la nuestra y que esos dobles algún día se conozcan, o incluso un destino compartido. Pues sí los hay. Y hay casos y son históricos. Esto es historia. Nos vamos al rey Humberto I de Italia. ¿Vale? El rey Humberto I de Italia, que fue una figura clave de finales del siglo XIX, fue protagonista quizá de una de las sincronicidades que más a mí me han podido llamar la atención. El rey Humberto I de Italia va a inaugurar un estadio olímpico a Monza, a Turín. Llega una tarde y entonces, pues con su séquito se dispone a cenar. Cuando se dispone a cenar, decide ir a un restaurante en el que nunca había ido. Se sienta en el restaurante y el dueño del restaurante, pues decide tener un honor de que haya un rey, pues decide ir a saludarle. Todo esto transcurría el día 28 de julio de 1900. Humberto se sienta en la mesa y, como os he dicho, el dueño del restaurante sale a saludarle. ¿Qué coincidencias de la vida? Uno, se miran fijamente, dice, pero bueno, oiga, pues, ¿usted no se da cuenta que somos muy parecidos? Sí, el parecido era, vamos, algo más que lo razonable, eran casi como 2 gotas de agua. El dueño del restaurante le empieza a decir, bueno, somos parecidos, pero es que también yo me llamo Humberto como usted. No me diga, sí, por supuesto. Y aparte de llamarme Humberto como usted, le voy a decir otra cosa más. Mi mujer se llama Margarita, como se llama la mujer de usted también. Bueno, esto es increíble. Esto ya, joder, pues sí. Pero es que hay una cosa más. El día que usted fue coronado fue el día que yo abrí el restaurante. Y usted lo tiene afuera. Ya se empezaban a poner las plaquitas afuera de restaurante inaugurado en tal día. Y era el mismo día que se coronó al rey Humberto I. Joder, pues esto ya tela, ¿no? El monarca se queda asombrado y entonces, como al día siguiente tenía que hacer una inauguración de un estadio, le invita. Le dice, oye, Humberto, pues mira, ya que usted tenemos tantos parecidos, me ha caído muy bien, es así muy buenachón, como yo y tal, tiene la carita muy maja, ¿por qué no quedamos al día siguiente y usted viene al palco mío y ve la inauguración del estadio y de los juegos que se van a celebrar conmigo? Bueno, vale, perfecto. El rey Humberto I al día siguiente está en el palco y está esperando a que llegue Humberto, el dueño del restaurante. Pero ve que no llega, que está tardando mucho. De repente llegan, digamos, sus guardaespaldas y le avisan, le llaman. Él les dice que pase y cuando va a pasar les dice, perdone majestad, pero su acompañante, por desgracia, no puede venir. ¿Por qué? Porque ha sido asesinado a las puertas del estadio. 5 individuos han cogido y han descargado una pistola, le han dado 5 disparos y el señor ha muerto. Él se queda muy afligido, pero claro, tiene que coger y hacer la inauguración de los Juegos. También se me ha olvidado daros unos datos. Habían nacido el mismo día y habían nacido en la misma ciudad. ¿De acuerdo? Bueno, cuando acaban los Juegos, el rey sale afuera. Y como no podía darse de otra manera, y dado las coincidencias físicas y en la vida de estos dos personajes, por ahí hay un anarquista que se llama Gaetano Bresci, que cuando ve salir al rey Humberto I, coge y le cerraja también 5 tiros, acabando con su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo habían compartido fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, uno es nombrado rey y el otro abre un restaurante, la mujer es la misma, el nombre es el mismo, sino que incluso murieron el mismo día y de la misma manera. Yo creo que esto es un poco curioso. A mí no me gustaría encontrarme, si esto es así, con un doble mío. O sea, yo veo un doble mío y mejor yo me voy para otro sitio y ya está. Hay más casos así, muchos más. Yo, como os he dicho, he tenido que comprimir. Ahora os voy a dar un caso típico que todos hemos oído hablar de ellos. Y aunque sí que tienen varios parecidos, que por eso varios hechos en sus vidas parecidos, realmente tampoco son todos los que dicen. Incluso algunos son un poco de exageración, pero bueno, yo lo traigo. Hablamos de estos dos personajes, de Lincoln y Kennedy. Cualquiera que se haya interesado un poquito por esto siempre es la primera que sale, ¿no? De vidas paralelas, ¿no? Los dos fueron designados congresistas en el año 47-1
y con 100 años justos de antelación el otro, 1847-1947. Lincoln alcanzó la presidencia de Estados Unidos en el 60 y Kennedy 100 años más tarde, en el 1960. Uno en 1860, otro en 1960. Los dos secretarios presidenciales recomendaron a sus presidentes respectivos que evitaran acercarse a los lugares o a la ciudad donde ambos fueron asesinados. O lo sabían o era mucha casualidad. La vida de ambos presidentes acabó en un viernes, por disparos en la cabeza y en presencia de sus esposas, los dos. Por cierto, aunque no tenga relación, las dos, una tuvo un hijo y uno un aborto estando en la Casa Blanca también. Lincoln fue asesinado cuando estaba sentado en el teatro en el palco número 7 y Kennedy se encontraba, que esto María José es numerología, puede ser, se encontraba en el coche número 7 de la comitiva que iba por Dallas. Los nombres completos de sus presuntos asesinos suman 15 letras cada uno. Los dos asesinos eran sureños. Nacieron justo con 100 años de diferencia también. Los dos fueron asesinados a su vez horas después de la muerte. Ninguno de los dos asesinos confesó su culpabilidad y en ambos casos se especuló con la existencia de conspiraciones que implicaban personajes norteamericanos muy influyentes. Y lo último, los sucesores presidenciales, Andrew Johnson y Lyndon Johnson, también el nombre es casualidad, nacieron en los años 1808 y 1908 respectivamente y ambos fueron senadores y demócratas del sur. Aquí podéis coger lo que os dé la gana. Pero hay más, yo solo os he expuesto esto, hay muchos más. Yo he ido a conferencias de otras personas que también hablan sobre sincronicidad, sobre todo que lo tenéis que conocer. Carlos Canales sabe mucho sobre ella, yo le tengo mucho respeto y para mí, vamos, es como un gran maestro, ya me gustaría parecerme a él. Y él se adentra mucho en la explicación de esto, digamos, como los multiversos, como universos paralelos. Yo realmente luego intentaré dar una explicación a todo esto, aunque no me meto tanto en lo que es física cuántica, que últimamente parece explicarlo todo, ¿no? Sino que de verdad es como una unión de un montón de cosas y como si todos en el papel en la vida tuviéramos un papel que debemos de cumplir sí o sí. Y entonces las cosas van pasando para que nosotros vayamos justos encaminados a ese papel. Ahora vamos a pasar a un tema que dentro de la sincronicidad es un poco algo diferente, ¿no? Porque vamos a pasar a sincronicidades en la literatura, que esto es cuando el escritor o el creador, por medio de su imaginación, genera una novela que luego, pasado el tiempo, se convierte en parte, en su totalidad, en absoluta realidad. Pero esto no es una profecía, por una cosa muy sencilla. El escritor o el creador, por medio de su imaginación, genera una novela que ya estamos en la circunstancia de que es un hecho provocado por ellos y por su imaginación. Y el escritor, cuando lo está escribiendo, no quiere ser un profeta. Él, por su imaginación, crea una novela, nada más. Pero él en ningún momento piensa o es consciente de que luego esa novela se va a hacer realidad. ¿De acuerdo? Hay muchos casos también de estos. Vamos a empezar por el primero. Lester del Rey y su libro Misión a la Luna. Esto es curioso porque fijaos en esta frase. La nave Apolón se posó en la superficie de la Luna. Tras varios pequeños brincos, pudo estabilizarse. Se abrió su rampa y por ella descendió el comandante Armstrong para pisar por primera vez el suelo de este mundo desconocido. Si os dais cuenta, la nave Apolón, ¿vale? El comandante Armstrong, y que fuera la primera vez que llegaba una nave a lo que era la superficie lunar. Este libro se escribió en 1954. El hombre pisó la Luna en 1969. 69. Era imposible que 15 años antes ni siquiera el propio comandante Armstrong era consciente de que él iba a ser el primer hombre que pisara la Luna. Tampoco se sabía el nombre de la nave, ¿de acuerdo? Y tampoco se sabía lo que os he dicho, que ese comandante y ese nombre de la nave iban a ser los primeros en pisar la Luna. Podían haber sido los soviéticos perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una sincronicidad en la que el escritor, sin ser consciente de ello, acaba provocando, digamos, un hecho que luego se cumple. Es como si tuviera acceso a un archivo acásico o tuviera acceso realmente a una visión de futuro que los demás no podemos acceder a ella. Luego os voy a poner el caso de una persona que realmente fue muy interesante porque fue consciente de lo que hacía.
Ahora vamos con otro escritor, Jonathan Swift, y la novela Los viajes de Gulliver. Y a mí me llama la atención esta frase. Se ven en el cielo 2 estrellas o satélites que giran alrededor de Marte. ¿Vale? Tienen nombre de miedo y su interior dista del planeta 3 veces su diámetro en el caso de la primera y el cúntuple en el caso de la segunda. Esto fue escrito, lo tengo por aquí, en 1726. ¿Vale? Las lunas de Marte, Phobos y Deimos, no fueron descubiertas hasta 150 años después. ¿Vale? Esto, 150 años antes, no había un telescopio que pudiera ver las lunas de Marte. No había un astrónomo que fuera consciente de que Marte tenía 2 lunas. ¿Cómo este señor pudo ver claramente y poner en su libro que Marte tenía 2 lunas? Y decir que las 2 lunas tienen nombre de miedo, espanto y terror, sería Phobos y Deimos. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede acertar en eso? ¿Cómo puede acertar en las medidas? Porque las medidas son exactas. Es algo muy curioso. ¿Qué poder tenía esta gente para hacer esto? ¿Cómo un hecho? Porque sí puedo decir que ellos se dedicaban a hacer novelas de ciencia ficción. Y en una parte, un novelista de ciencia ficción lo que hace es intentar averiguar el futuro. Pero a veces son cosas que el acierto supera cualquier posibilidad. Vamos a seguir. Y vamos con este que, bueno, a mí Poe es un libro que es un escritor que a mí me encanta. Es uno de mis favoritos. Y vamos a ir con las aventuras de Arthur Gordon Pym. Y en ellas hay un extracto. ¿De acuerdo? En este extracto leemos lo siguiente. Cuando todos nos hubimos tranquilizado, nos pusimos a mirar la nave que se alejaba, hasta que se perdió de vista. El tiempo empeoraba y soltaba un ligero viento. En el preciso momento en el que el buque desapareció en el horizonte, Parker se volvió hacia mí con una expresión en la cara que me dio escalofríos. Tenía un aire de seguridad y entereza que nunca había observado. Antes de que despegara los labios, yo tenía el pálpito de lo que iba a decirme. En una palabra, insinuó que uno de nosotros debía morir con el fin de salvar a los demás. Estos eran unos supervivientes de un naufragio de una goleta que estaba enfrente de la costa de Filipinas, ¿de acuerdo? Y viajaban en un bote que iba hacia la muerte, hacia ninguna salvación. En la novela, lo sortean a suertes entre los 4 y uno, su sangre y su carne, hace que sobrevivan los demás. ¿De acuerdo? Están perdidos en medio de la inmensidad y uno de ellos debe de morir para que los demás sobrevivan. Es un caso un poco parecido, bueno, no es igual, pero algo que sonaría como la película Viven, ¿no? Algo de comerse a los muertos para sobrevivir los que siguen con vida. El argumento llama la atención por lo macabro de una imaginación desbordada. Sin embargo, 47 años después, ocurrió algo frente al Cabo Verde que demostraba que Poe no se había equivocado un apéndice de su invención. La embarcación Migonet naufragó, quedando desahuciados 4 hombres sobre un improvisado flotador en forma de tabla de madera. Tras varios días sin atisbar costa, azuzados por el hambre, deciden comerse al más joven. Entre la peña causó espanto, pero más espanto causó cuando se supo el nombre de aquel que había dado de comer a los otros. ¿Cómo se llamaba? Richard Parker. ¿Cómo se llamaba en el libro de Poe? De la misma manera, Richard Parker. ¿Qué veía Poe? ¿El futuro? ¿O es que a lo mejor, que puede ser una posibilidad, nosotros de alguna manera creamos la realidad que nosotros imaginamos? Esto ya sería meternos en cosas de cuántica y eso es un poquito pesado. Bueno, vamos con el caso que os he dicho de una persona que realmente creo y estoy convencido de que era consciente de que tenía este poder. De que él, por medio de los que escribía, adivinaba lo que iba a suceder. Nos vamos al escritor Morgan Robinson, que entendió realmente el significado del misterio que envuelve el mundo cuando las casualidades y las sincronicidades se hacen realidad al escribirse. Él lo entendió mejor que nadie. Al ser capaz, no solo una vez, sino 2, de adelantarse escribiendo a lo que luego sucedió. Vamos con la primera.
Él escribió un libro en el que... vamos a ver. Escribió un libro en 1898 llamado Futility. ¿De acuerdo? Futilidad. Este libro trataba sobre el viaje de un barco. Un barco que zarpaba desde Southampton, en Inglaterra, que cruzaba el Atlántico, que en medio del trayecto tenía un accidente con un iceberg. ¿Vale? Este barco tenía 4 chimeneas, era insumergible. La velocidad eran 24 nudos, el tamaño 882 pies, para más de 3.000 personas, 2.000 pasajeros a bordo y 24 salvavidas. El barco se llamaba el Titán. ¿Entendéis? ¿Vais haciendo un poco? El número de botes salvavidas, dimensiones, estructura del barco, pasajeros, final, puerto de salida, puerto de llegada, todo, absolutamente todo, se hizo realidad 14 años después, con el Titanic. Todo. Lo misma pregunta. ¿Qué escriben? ¿Qué son? ¿Acceden a algo por medio de su imaginación que luego se hace realidad? Pero Morgan Robinson entendió realmente, años después, que él, haciendo esto, era consciente de que realmente podía moldear un poco la realidad. Porque luego escribió un libro que él no lo vio, pero escribió un libro en 1914 que 27 años después, 27 o 37, del 14 al 41, ¿cuánto hay? Que ahora no me acuerdo. 27 años, sí, 27 años después se haría realidad. Ese libro se llamaba Más allá del espectro. Y en ese libro, Robinson narra que entonces era algo inviable el bombardeo de Japón a Pearl Harbor. Tal cual él narró. Entonces, lo más curioso de esto es que luego él después, 6 meses después de escribir su último libro, murió. La gente piensa o la gente dice que se suicidó. Bueno, perdonad, que la asesinaron. Muchos otros dicen que se suicidó. Lo realmente bueno es que, fuera una causa u otra, murió porque él estaba jugando con psicotrópicos. Y yo estoy convencido de que es que él utilizaba esos psicotrópicos para acceder a algo que era donde él visualizaba lo que luego se hacía realidad. Es algo un poco arriesgado, pero es lo mismo que a lo mejor un chamán cuando accede realmente por medio de la ayahuasca o del peyote o de cualquier droga, en rituales iniciáticos, cuando se accede a un mundo que realmente nos puede llegar a decir o nos puede llegar a guiar de los pasos que nosotros queremos o que debemos tomar en la vida. Esto antiguamente era algo muy normal. No sé si alguno habéis estado en Cádiz, en la casa del obispo. No sé si habéis estado alguna vez. Esto ya me desvío de tema, pero yo lo cuento, es una pequeña curiosidad. Ahí debajo de la cueva del obispo se descubrió unas cuevas en los que antiguamente mucha gente iba allí a soñar, bebía un agua, soñaba, se lo contaban a los sacerdotes y el sueño, ¿vale?, era realmente el método para saber lo que una persona tenía que decidir cuando llegaba a un punto concreto de su vida. O sea, las experiencias chamánicas o con drogas o acceder a una realidad vedada en la que se nos muestra realmente lo que nosotros o va a acontecer o lo que debemos decidir no es algo tan extraño. A lo largo de la cultura durante miles de años ha existido. Y de hecho, si vamos a muchas culturas que todavía se conservan tal cual, de América del Sur sobre todo, o incluso de Norteamérica, los Indo-Sioux o los Lakota, mucha gente todavía sigue pensando eso y para ellos es ley de vida. Ellos sueñan para saber lo que tienen que hacer cuando realmente tienen que tomar ciertas decisiones. Bueno, vamos a seguir con el último caso de sincronicidad en la literatura. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿Mal? Vale.
Bueno, vamos al 28 de agosto de 1883, cuando Edward Sansom tiene un sueño en el cual ve una explosión y ese sueño que él tiene se acaba convirtiendo en realidad. Pero hay un dato muy curioso. Él trabajaba en el Boston Globe y entonces en la madrugada del 28 de agosto él está haciendo la publicación, la tirada para que al día siguiente se haga la impresión. Y entonces él tiene este sueño, se queda como dormido en la silla, en la oficina, tiene este sueño y él, lo curioso es que en una parte del periódico, en un rinconcito, él pone una anotación, ¿no? Y pone explosión en el volcán en la isla de Pralapa, ¿de acuerdo? 36.000 muertos. Este dato se queda así y el periódico sale al día siguiente. Entonces, al día siguiente, el propio editor, el propio director del periódico lo ve y, bueno, casi se lo quiere hasta comer. ¿Qué demonios has puesto aquí? ¿Esto de qué noticia es? ¿Dónde está esta isla, no? Es algo curioso que ese mismo día, por la tarde, les llegan reportes de una explosión increíble que ha habido en el volcán de la isla de Krakatoa, en lo que hasta entonces había sido la explosión más grande jamás registrada, ¿no? En esa explosión, según los registros holandeses, mueren 36.000 personas, ¿vale? Entonces, es increíble como el propio director del periódico, si la primera impresión es matarle, a Edgar, es matarle claramente, después, luego por la tarde, se siente afortunado porque él ha dado la noticia con anticipación. Él había adelantado a la noticia, había tenido este sueño, este hombre, digamos, un sueño premonitorio. Pero claro, había un dato que no cuadraba mucho. Esto yo lo digo muy así, es más extenso, pero que era el de la isla de Pralapa. Era un dato curioso, ¿no? El Krakatoa y Pralapa, ¿esto qué demonios es? ¿Había sido solo una simple casualidad? No, no había sido una casualidad. El nombre de la isla estaba bien, porque esa isla, antes de llamarse Krakatoa, se llamaba Pralapa, que era el nombre verdadero de la isla que le habían dado los indígenas. O sea que incluso él había soñado y había descubierto un nombre que ni siquiera él sabía, porque ese nombre de la isla solo lo utilizaban los nativos y la última vez que lo utilizaron fue hace muchísimo tiempo. Bueno, ahora vamos a ir realmente con lo que a mí más me llama la atención. O sea que son casos ya que superan lo imposible, lo increíble. Pero antes de eso, siempre me pregunto, realmente cuando hablamos de las casualidades y las sincronicidades, ¿realmente quién mueve los hilos de nuestra vida al otro lado del escenario? Si optamos porque no todo es azar, sino que porque tenemos una visión más islamista, ¿vale? Más a lo mejor una visión más sufí, de que el destino o la vida es todo un plan predestinado por un ente superior o por un Dios, realmente ese Dios, ¿cómo decide? ¿Por qué decide lo que nos pasa? ¿Por qué nos pasa unas cosas o nos pasa otras? ¿Por qué nacemos cuando nacemos o morimos cuando tenemos que morir? O lo más increíble, ¿por qué aunque todos los datos que se den dicen que tengamos que morir, no morimos? ¿Existe gente que realmente quizá pueda ser inmortal? ¿O la película del protegido? ¿Existe realmente gente que esté protegida y que le pasen cosas imposibles, que cualquiera de nosotros moriríamos y que ellos no mueran? Pues sí existen, sí. Vamos a contar 3 casos. El primero, Nicolás Steve Alquemain, llamado el protegido también. Es un caso muy curioso. Él es un piloto de aviación inglés, que realmente está participando el 24 de marzo de 1944 en un bombardeo sobre Berlín. Descargan ahí, como lo eran los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, una barbaridad de bombas, a lo bestia, una flotilla increíble de aviones, y cuando están volviendo, él iba en la cola, en el artillero de cola, ¿no? Cuando están volviendo realmente son atacados por aviones alemanes y su avión queda tocado y se incendia. Todos los demás acompañantes de él empiezan a salir, hay alguno que muere, pero los que están vivos salen, cogen su paracaídas y se tiran. Él, cuando va a coger su paracaídas, nota que su paracaídas está ardiendo. Está a 6.000 metros de altitud. ¿Qué haces? Pues no le queda otra que saltar. Y salta, realmente. Iba sin máscara. Un dato muy importante. No llevaba la máscara de pilotos de aviación. ¿De acuerdo? Eso, si vosotros cualquiera salgáis sin esa mascarilla a 6.000 metros de altitud,
Yo creo que va a ser interesante lo que vais a sentir. Lo primero que haréis seréis asfixiaros. Bueno, pues él no solo nos asfixia, sino que cae al suelo encima en una montañita, en una pequeña colina, ahí en Alemania, cerca de Berlín, y sobrevive a 6.000 metros, a una caída de 6.000 metros. Se queda así como lo típico, el coyote cuando cae, ¡puf! Se hace el típico mito de arena y, bueno, él nota, de repente despierta, se ha quedado inconsciente, y cuando él despierta, dice, es muy curioso, porque él dice que lo primero que ve es, claro, ve los árboles, ve copa de los árboles, que a lo mejor incluso ha podido frenar en algún árbol, no digo que no, pero lo curioso es que a 6.000 metros de altura caer sin una mascarilla de oxígeno ya debería estar muerto. O sea, él, bueno, que hubiera caído, se hubiera podido matar, pero ya debería estar muerto nada más saltar. Entonces, lo curioso es que él ve los árboles y él de repente ve cómo oye unos pasos. Y entonces, bueno, él, aunque fuera una patrulla alemana, él quiere salvarse. Él nota que le duele el tobillo, un poco. Pero bueno, deciden ponerse a gritar y es capturado por una patrulla alemana. Le llevan a un campo de concentración y él cuenta su historia. Y claro, los pilotos alemanes dicen que sí, que mañana. ¿Que cómo va a saltar un hombre? Los soldados alemanes piensan que cómo va a saltar un hombre de 6.000 metros de altura y no le va a pasar nada. Bueno, él sigue insistiendo y le dicen que la mejor prueba que pueden tener es que vayan a donde se estrelló el avión. Entonces ellos van a donde se estrelló el avión y sí ven que hay un avión de la RAF estrellado y que dentro hay un paracaídas que está incendiado y que el paracaídas pertenecería o debería de ser el del artillero de cola. Entonces se lo empiezan a creer, claramente. Y gracias a que se lo creen, no es fusilado, sino que es hecho prisionero. Y aparte, como ha sido un hecho asombroso, es dado al ejército británico, es liberado. Y cuando lo liberan, en una anotación que entregan a los soldados del ejército británico al que es entregado Nicholas Arkelmein, lo anotan. Y anotan lo increíble de este caso. Y lo increíble es que eso está registrado. Ponen un teniente de la aviación Morgan, superior británico, que es al que le entregaron a Nicholas Arkelmein, sargento de la aviación, 411, suboficial británico, fecha 25 de abril de 1944. ¿Vale? Las autoridades alemanas investigan, o sea, le dan un escrito a este oficial que dicen que las autoridades alemanas han investigado y comprobado que las declaraciones del sargento Arkelmein, número 1.431.537 de la RAF, son ciertas en todos sus aspectos. O sea, que realizó un descenso de 18.000 pies sin paracaídas y aterrizó sin sufrir lesiones graves. Su paracaídas había ardido dentro del avión, aterrizó en la nieve entre unos abetos. Esto está bien. Yo quiero que a mí me pase esto. Yo creo que sí. Al finalizar la guerra, Nicholas Arkelmein va a Inglaterra a seguir con su vida, a proseguir con su vida. Él se siente ya afortunado. Joder, me he librado de una caída de 6.000 metros. ¿Cómo no me voy a sentir afortunado? Lo increíble es que, aparte de esta caída de 6.000 metros de altura, él empieza a trabajar en una fábrica de productos químicos, tal cual. Y si él en algún momento pensaba que su vida ya iba a ser muy tranquila, estaba muy equivocado. Porque un día en esa fábrica de productos químicos hay un accidente. La fábrica estaba en Lancaster. Hay un accidente durante unos trabajos de mantenimiento. Y una viga de acero de unos 250 kilos se desploma sobre él. ¿Pero él qué hace? No le pasa absolutamente nada. La viga se le desploma sobre el cuerpo y la cabeza. Él tranquilamente espera a que lleguen los demás compañeros, levanten la viga, se frota un poquito, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? ¿Aquí acaba la historia? No, hombre, entonces sería muy fácil. Años más tarde, no contento con esto, logra alcanzar la categoría de leyenda cuando, durante otro accidente, él está cerca de un contenedor de cloro, hay un accidente en la fábrica y él toca, digamos, lo que es una barra de metal y esa barra había quedado expuesta a una carga de electricidad bastante grave, o sea, bastante alta. Entonces él la toca y describe una descarga eléctrica de muchos voltios. Sobrevive a la descarga y lo increíble es que el latigazo que le da de la descarga le hace caer en un contenedor de cloro puro. Y en el contenedor de cloro puro está 1 hora, respirándolo 1 hora.
Ya no solo sobrevive a la caída de 6.000 metros, ya no solo sobrevive a que una viga de acero le caiga encima de la cabeza, ya no solo sobrevive a una descarga eléctrica, sino que además sobrevive a respirar cloro puro. Durante una hora. Yo os aseguro que si vosotros respiráis cloro durante unos 5 o 10 minutos, no sobrevivís, en absoluto. Este hombre podía tener quizá una cualidad. En todos los actos, él queda inconsciente. Entonces intentó más o menos explicar, que para mí no hay mucha explicación, que al quedarse inconsciente, el mecanismo de su cuerpo se ralentizara de tal manera que fuera capaz de sobrevivir a 6.000 metros sin tener oxígeno, pero la caída, no me digáis el cómo, a lo mejor es que le salía en airbags por el cuerpo o algo, no me digáis el cómo, a que le caiga la vida de acero, tampoco sé el cómo, a no ser que él fuera de acero hecho, o a la descarga eléctrica y a respirar durante una hora cloro puro, pues tampoco tengo yo mucha idea del cómo. El mismo Azgemate escribió un artículo sobre su vida en el número 215 de la revista Selecciones del Reaper Digest, Ediciones de México, en octubre de 1968. Finalmente murió este hombre, claro, no iba a vivir toda la vida. Murió el 22 de junio de 1987 por causas naturales, lo que son las cosas, ¿no? Uno sobrevive a una caída de 6.000 metros y todo eso y al final acaba muriendo de una manera natural, de lo más sencillo, como si nada. Pero bueno, ¿pensáis quizá que esto es la mayor altura de la que ha caído alguien? No. Cada 5 o 10 años hay alguien que cae sin paracaídas. 5.000, 10.000, 7.000 metros y sobreviven. Cada lustro más o menos hay una persona. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente caso. Vesla Vulovic, récord Guinness de caída libre sin paracaídas, 10.000 metros. Lo interesante y lo increíble es que no solo sobrevivió a la caída, sino que aparte la caída se produjo porque hubo un atentado. El avión explotó. ¿De acuerdo? Ella sobrevive a la explosión del avión y sobrevive a una caída de 10.000 metros. Esto es cosa de chiste. Porque además ella sobrevive de una manera muy curiosa. Era ya azafata de vuelo y, como sabéis, las azafatas de vuelo llevan los carritos donde llevan la comida y en el momento en el que estalla la bomba ya tenía el carrito delante y la pared del avión atrás y queda como en un hueco. ¿De acuerdo? Queda como en un hueco ahí. La onda expansiva le salva, pero el avión estalla, queda hecho pedazos, pero ella cae de 10.000 metros y sobrevive. Como si no... Hombre, no es tanto como el otro que solo se hizo daño en el tobillo. Esta se hizo algo más, ¿vale? También las cosas como son. Estuvo una temporada en el hospital. Pero es una caída de 10.000 metros y es un atentado terrorista en el que muere la mayor parte de la gente que iba en el avión. Esto es muy curioso. Voy a ir un poquito de prisa, que si no... Bueno, este caso a mí me gusta mucho. Roy Cleveland Sullivan, el pararrayos humano, o cómo puede un hombre sobrevivir a la caída de 7 rayos eléctricos. Algo muy curioso. Mirad, este hombre trabajaba de guardabosques en el Parque Nacional de Shenandoah, en Virginia. ¿De acuerdo? Sobrevivió a las caídas de 7 rayos y sorprendentemente no murió a causa de ellos. Eso es curioso, por lo siguiente. Datos que os voy a decir y que tenemos que tener en cuenta. La NOAA, o sea, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, estima la posibilidad de que a un estadounidense le alcance un rayo en una entre 280.000. ¿Qué probabilidad hay de que le caigan 7? Pero seguimos. Más, un rayo cuando cae tiene una temperatura de entre 27.000 y 28.000 grados. Daros un poquito de calor con eso en cualquier parte del cuerpo. Fijaos qué bonito va a ser. Y otra razón más, la probabilidad de que sobreviva una persona a la caída de un solo rayo, o sea, la probabilidad de que muera es de un 94%. O sea, solo hay una probabilidad del 6% de que sobreviva. A 1. ¿Qué probabilidad hay de que sobreviva a 7? Y esto está contrastado, porque este hombre tuvo el récord Guinness de hombre que más rayos le habían caído. 1942, estando en la torre de observación le cae un rayo, pierde la uña del pie del dedo gordo. Cuidado, que son muchos. 1969, manejando por la montaña en su camioneta, lo alcanza otro rayo, le quema las cejas. En el año 70, en el jardín de su casa, lo alcanza otro rayo y le quema el hombro. Nada, hombre, él luego hace así un poquito y ya está. 1972, mientras trabaja le cae otro rayo y se le quema el cabello. A partir de aquí, él dice, coño, hay que ser inteligente, voy a empezar a llevar agua, por lo menos, porque esto quema un poquito, así que voy a llevar agua. 1973, le cae un rayo en la cabeza, lo lanza fuera del auto, además, y le incendia el pelo otra vez.
pero él sigue vivo. 1974, estando en el campo, ve una nube. Le parece que lo sigue. Coño, ¿y a quién no? Cuidado, ¿y a quién no? Pero vamos. Trata de huir, pero le pega otro rayo y le lastima el tobillo. Tampoco. Y finalmente, en 1977, el rayo final le alcanza cuando pescaba y le quema el pecho y el estómago. Aún así sobrevive. ¿Sabéis lo curioso de esto? ¿Cómo pensáis que murió este hombre? No, se suicidó. Y es curioso, porque en el pueblo era como un apestado. Nadie quería saber de él. Estaba casado, pero nadie quería saber de él. Dicen que se suicidó, tú te metes en cualquier crónica y dicen que se suicidó realmente por un desengaño amoroso. Yo creo que eso fue la gota que colmó el vaso. ¿De acuerdo? Él murió en 1983. Lo curioso de esto es que había otra cosa más interesante. 3 años después le cayó un rayo y destrozó su tumba, su lápida. Para rayos humanos, total. ¿Para qué vamos a hacerlo más? Bueno, vamos ahora con el último caso de esto que es un poco, vamos, llamados protegidos. Este señor, que aquí vemos en el año en el que él tuvo el suceso increíble, y aquí ya le vemos muy cerca de cuando murió, se llamaba Sumoto Yamaguchi. Él es un Niyo Ibakusa. ¿Esto qué quiere decir? Son personas que han sobrevivido no a una, sino a las 2 y únicas explosiones atómicas que ha habido en la historia de la humanidad. Esta historia es curiosa. Él era un trabajador de la Mitsubishi, era un ingeniero, dedicado al diseño de petroleros, ¿vale? El día 6 de agosto de 1945 se encontraba en Hiroshima en un viaje de negocios que le había llevado los últimos 3 meses. Justo en aquel día estaba a punto de tomar un tren junto con 2 personas, cuando él, al mirar el cielo, de repente ve un B-29. Era algo normal, porque Japón estaba siendo bombardeada día sí y día también. Pero lo curioso es que ve uno solo. Entonces, como os he dicho, los bombardeos eran montones de aviones soltando montones de bombas, ¿no? Él ve que el punto plateado, el B-29, de repente tira algo que es acompañado solo por 2 paracaídas. Se queda un poco impresionado. Y lo siguiente ya después que ve es un fogonazo de luz increíble. ¿De acuerdo? Él nota cómo es expulsado por una fuerza, una onda expansiva. Estaba a 1800 metros del punto de impacto. La temperatura que hacía ahí sería de unos 3000 grados. No tendría que haber aire. El fuego debería de consumir el aire al instante. A esa distancia, casi todas las demás personas se quedaron como calcamonías en el asfalto. Él sobrevivió. ¿De acuerdo? Esto es curioso, es muy curioso. Pero lo bueno es que, claro, el ejército japonés, días después, decide a los supervivientes mandarles a una ciudad en la que ellos pensaban que jamás el ejército estadounidense volvería a hacer la misma brutalidad, a la ciudad de Nagasaki. ¿Por qué? Porque la ciudad de Nagasaki era la ciudad donde más cristianos japoneses había. Entonces ellos pensaban que era imposible que a una ciudad en Nagasaki donde más gente cristiana había, el ejército estadounidense hiciera la barbaridad que acababa de hacer en Hiroshima. Yamaguchi está igual también cerca con varios ingenieros, con varias personas. Es una mañana soleada también y es increíble porque él vuelve a sentir el ruido de un avión y vuelve a mirar al cielo. Y lo increíble es que cuando él mira al cielo vuelve a ver ese punto plateado. Entonces él ya se tira al suelo y la demás gente le toma como un loco. ¿Pero este tío qué le pasa? ¿Por qué se tira al suelo? Esta vez está algo más lejos, está cerca de 2000 metros. Lo increíble es que lo que pasa es la segunda bomba atómica. Y que al igual que la primera vez, todo aquel que está a su alrededor muere, menos él. No queda nada. Él ve como toda la demás gente es devorada por las llamas, menos él. Es algo muy curioso. No solo está el caso de esta persona,
realmente yo tengo constatado, hace unos años había 8 todavía. Él murió a una edad de 93 años. Murió en el 2010, más o menos. Ese dato, perdonadme que ahora mismo... No, en el 2009. Lo curioso es que, claro, como es algo normal, él pensó que era un elegido. Es que, ¿cómo no vas a pensar que eres un elegido? Has sobrevivido a las 2 bombas atómicas que el hombre ha soltado. O sea, que han sido lanzadas. ¿De acuerdo? Que es algo que debemos de tener en cuenta. A las 2. Él se dedicó el resto de su vida, en parte, a dar conferencias y a explicar lo que a él le había pasado. Él pensó también que con la meta de tener hijos, con la meta de coger y de formar una familia, claramente ya había merecido la pena sobrevivir a eso. Pero imaginaos la posibilidad que hay para que sobrevivas a esos 2 actos. Eso tiene un porqué. Claramente tiene un porqué. Bueno, también os había traído más casos. Había mezclado también aquí un poco, pero como me enrollo más que las persianas, había mezclado también algo curioso, algo que yo empecé a leer en un libro de John Geiger que se llama El factor 13 nombre, que pienso que está relacionado con esto. Os lo voy a decir por encima. El factor tercer hombre trata varios casos de gente que cuando está en una situación en la que es imposible sobrevivir, como pasó en el 11 de septiembre, hay gente que sobrevivió porque siente que hay una presencia que les guía y les conduce hacia una salvación que es completamente imposible. Le pasó a Shackleton en una de las expediciones al Polo Norte. Le pasó a Ron Di Francesco en el 11 de septiembre. También os traía otra curiosidad de John O'Neill, que era un hombre que fue jefe de seguridad del World Trade Center cuando tuvo lugar el primer atentado en 1993, que él ya avisó a los servicios secretos de que iba a coger, y al FBI, de que Osama Bin Laden era un peligro, ¿de acuerdo? El FBI no le creyó nunca. Él vio conexiones entre el FBI y varias agencias americanas, sobre todo por el síntoma, por lo que es el petróleo, el oro negro. Nadie le quiso creer. Y realmente a él, una semana antes de los atentados del 11 de septiembre, el día 1 de septiembre, le dieron un cargo muy adecuado. Le dieron el cargo de jefe de seguridad de World Trade Center. Ese mismo día, uno de sus amigos le dijo con perdón, hostia, o joder, qué suerte tienes el cargo que te han dado. No creo que Osama Bin Laden, el que tú piensas, vuelva a hacer un atentado ahí. Y él dijo, esta persona jamás se cansará hasta que realmente acabe con este símbolo americano. Nadie le creyó. 11 días después, John O'Neill murió en los atentados del 11 de septiembre. O sea, es un poco también para que veáis la sincronicidad, incluso hasta qué punto alguien que tú persigues, que piensas que es peligroso y que nadie te cree, llega un momento en el que tú piensas que lo evitas, dejas de perseguirle y esa misma persona, como tú habías pensado, acaba siendo quien te causa la muerte de la manera en la que tú incluso habías pensado, que es atentando contra lo que era un símbolo para el Estado de la nación, o sea, para la propia nación de Estados Unidos. La historia de Ron Di Francesco, si tenéis la posibilidad de leer ese libro, os lo recomiendo, El factor tercer hombre, porque yo pienso que esos casos en los que incluso la gente, cuando está ya de una manera desesperada a punto de morir, hay algo que les salva. Hay casos de gente que se ha quedado en una avalancha de nieve, submarinistas que han perdido el cabo en una gruta imposible de salir y que han salido porque se dejaban llevar por una presencia. Todos esos casos, yo no me meto en qué es la presencia, en si es algo humano o no, pero sí me meto en que realmente son gente que debe de sobrevivir a eso porque sí tiene una función, sí tiene una misión. Yo lo que pienso es que la sincronicidad realmente, y esos casos tan asombrosos, la gente sobrevive porque tiene algo para lo que realmente ha nacido. Es algo curioso, algo que a lo mejor puede ir por la de nueva era. Yo no voy ahí a eso, no voy en tanto de religión, sino que realmente podemos tener un papel muy marcado y que la vida de una manera o de otra nos va a llevar conduciendo allí. Si os quiero decir que yo estoy convencido, pero soy yo, de que nada en absoluto es producto del azar. Nada. Os podría contar casos personales. Incluso, estos dos señores que están aquí, María José y Fede, lo saben. Cuando yo di esta primera conferencia en el Bar El Negro, para divulgadores del misterio, yo esa semana os puedo decir que pasaron una cantidad de cosas enormes, inmensas,
que a día de hoy han hecho que mi vida sea como es, sinceramente. Yo antes estaba hablando con Vicky y ella me decía, tú crees en las sincronicidades, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Y yo le decía, sí creo. Y yo te puedo decir que yo estoy aquí por sincronicidad, total. Si no, no estaría aquí. Mi primera conferencia sobre esto la di, ¿vale? Las personas que entonces me ayudaron a dar esta conferencia también las conocí de una manera muy casual, pero muy casual. No me voy a poner aquí a contarlo. Incluso en esa misma semana que yo soy Cáncer y era una semana de luna llena, que además tú te acordarás que estaba súper afectado por la luna llena, yo, como buen lunático que soy, también conocí a personas que hoy en día en mi vida son súper importantes para mí. Entre ellas, bueno, mi pareja, personas muy importantes. Todo fue en la misma semana, absolutamente todo. Esa semana para mí fue una locura y una gracia y un devenir para mí. Sí que os quiero decir que para ser consciente de esto hay que abrir nuestra mente a aquello que nos rodea o aquello que os rodea a vosotros. Que si os interesa, escribéis un libro o escribéis un diario sobre las sincronicidades que os pasan. Que os dejéis llevar por la intuición, porque esta no está desconectada de los hilos invisibles que mueven todas nuestras fuerzas. Y algo muy importante, que antes os lo he dicho, muchas veces cometemos un fallo. Cuando pasan todas estas cosas, pensamos que nosotros somos los protagonistas. Y no siempre es así. Podemos ser simples actores secundarios, que tenemos un papel y una función de estar en un sitio adecuado, en un momento adecuado, para que una persona que es quien realmente tiene que superar o tiene que vivir la sincronicidad o tiene que darse cuenta de algo, sea consciente de algo que cambie su vida. Solo os digo una última cosa. Me he dejado una cosa muy importante, que era sobre cómo un hombre ha hecho un proyecto que se llama el Proyecto de Conciencia Global. ¿Y de dónde viene todo eso? De un código binario de unos y ceros. Y cómo ese proyecto de conciencia global a él le demuestra y le hace ver cómo todo está unido en sí. Y cómo existe como una especie de mente colectiva que incluso dentro de ese proyecto de conciencia global, cada vez que ha habido una tragedia, un grupo de ordenadores han dejado de hacer unos y ceros al azar, que sería el código binario típico, y han dado más unos que ceros. Y eso ha coincidido los atentados de 11 de septiembre, los atentados de Madrid, el tsunami del Pacífico, Japón, Londres, y que casi todos han sido antes de que pasara, como si hubiera realmente una mente global que fuera consciente de que la humanidad va a ser testigo de algo que afecta a todos por global, no solo a cada uno de nosotros. Porque ese pienso que es el problema, que muchas veces pensamos que siempre cada cosa es individual, y yo pienso que no, que todo es colectivo. Tenía por aquí una frase que si os la quiero decir, así ahora y ya acabo con esto. Y es una frase que decía Jung, que la sincronicidad nos abre un camino, nos une dos hechos diferentes en el tiempo, haciéndonos conscientes de una nueva vía y produciendo un cambio significativo y drástico en nosotros. Si cada uno de vosotros pensaréis en un momento así, seguro que encontraríais no uno, sino muchísimos, varios. Esto es algo que además es un misterio que nunca va a dejar de acontecer y nunca realmente seguramente llegaremos a saber qué es lo que causa todo esto. Como os he dicho, hay un montón de cosas, universos paralelos, física cuántica, incluso película de Matrix, como se pueden explicar muchas cosas que fueran fallos del sistema, fallos de un programa de ordenador, lo que queráis. Lo consciente, yo no me centro en eso, yo no me centro en qué es lo que lo causa, sino en que están causados, pasan, suceden y debemos de prestarles atención. Pues con esto os doy muchas las gracias. Si tenéis alguna preguntita rápida. ¿Sí? Dime. Cuéntame. ¿Qué sentido tendría así para ti el hecho de la sincronicidad a nivel colectivo? ¿Sería como una especie de hito de cara a lo que pudiera ser algún tipo de aprendizaje? Sí, realmente sí, incluso creo más. Yo creo que realmente la humanidad, lo que pasa es que se nos olvida, somos un ser vivo que, como todos los seres vivos, vamos evolucionando y evolucionamos hacia un punto. Lo que no sabemos a lo mejor es hacia qué punto es ese, pero nos olvidamos de que tenemos que evolucionar como especie.
No tenemos que evolucionar como seres individuales, sino como especie. Además, hay algo curioso. Nosotros hemos hecho algo antinatural. Todas las especies evolucionan según el medio. Nosotros no. Nosotros cambiamos el medio y lo que hacemos es no evolucionar, sino que el medio evolucione. Nosotros hemos adaptado el medio a nosotros, por eso no seguimos evolucionando. No seguimos evolucionando con rasgos notables, ¿de acuerdo? Con a lo mejor cambios en, yo qué sé, imagínate que viviéramos en el mar y nos salieran agallas, ¿no? Lo que hemos hecho es adaptar el medio a nosotros. Pero hay algo muy claro, que es que nuestra mentalidad, nuestra conciencia, sí que tiene que seguir avanzando y sí que tiene que seguir evolucionando. Yo no te sé decir hasta dónde. Yo sí estoy metido en eso, pero no es el tema de la conferencia, te quiero decir. Pero sí que es como una evolución, sí que tiene un significado que todas esas sincronicidades pasen en general, incluso que unan a un montón de gente. Son interrelaciones que pasan cada día. Realmente no somos como seres dejados aquí por azar. No somos como cosas insignificantes. Todos tenemos una función, todos tenemos una meta. Lo que cada uno debemos de intentar hacer es averiguar el porqué. Averiguar el porqué pasa en cada cosa. Por eso unos decidimos hacer un libro en el que vamos escribiendo cada cosa que nos pasa. Otros las tendrán mentalmente. Otros se enfrentarán a una sincronicidad que será tan claro para ellos que dirán, joder, es increíble. ¿Cuántas personas no hemos cogido y hemos dicho que hemos conocido a alguien de una manera increíble? O sea, algo, no sé, que sería imposible. Y sin embargo la conocemos en el lugar exacto, en el momento exacto y tal. Ya te he contado yo, ¿no? Un poco. O sea, a mí... yo te puedo decir que estoy aquí de una manera que a mí me lo llegas a decir hace 6 meses y no te creo. O sea, no me creo yo mismo. Dime. Otra rápida. ¿Hay algún tipo de... da la casualidad de que las personas que has dicho que han sobrevivido a situaciones muy drásticas tuvieran algún tipo de componente en común? Lo digo porque hay un concepto en la tradición oriental, en la tradición espiritual oriental, se llama baraka. Sí. Se dice que una persona tiene baraka, es que, digamos, que hay como un halo místico que le protege de determinados acontecimientos que a lo mejor a otros seres humanos normales no saldrían vivos. Mira, cuando he contado el caso del superviviente del Niyu Byakusa, el superviviente de las 2 bombas atómicas, he contado solo uno, pero había más supervivientes. Ahí he encontrado, si hubiera puesto más casos, hay una interrelación que 2 de ellos eran trabajadores de la Mitsubishi, pero te quiero decir, no hay una interrelación en sí de que fueran o de la misma ciudad o fueran... No, han pasado en montones de sitios. Gente completamente diferente. El caso de Roy Sullivan, tú me dirás a mí, un guardabosques que le caen 7 rayos. Es algo que, bueno, no sé, digamos que es un poco... Mira, Carlos Canales, y lo voy a decir, Carlos Canales habla mucho de que esto pueden ser fallos de un sistema, ¿vale? Que la vida fuera un programa de ordenador y como en un programa de ordenador se detectan bugs, bichos, fallos del sistema de programación y que realmente la vida, todas estas personas fueran fallos. También otras personas dicen que a lo mejor, si traéis a colación los universos paralelos, en otro universo paralelo, Roy Sullivan habría muerto en el primer rayo. ¿De acuerdo? Lo mismo que a lo mejor en otros sitios sería un tipo que por mucho que les cayeran 50.000 rayos o 20.000 accidentes de avión, seguiría sobreviviendo. Pero no hay una conexión entre ellos. Una conexión que nosotros sepamos. Yo ante todo he dicho algo primordial. Nosotros no somos capaces de ver todas las sincronicidades que pasan en la vida porque no somos capaces de abarcar todo, ni el espacio ni el tiempo que sería necesario para abarcar cada una de las conexiones de una o de otra persona. ¿De acuerdo? Más que una conexión familiar o social entre ellos, me refiero al hecho de que tuvieran algún tipo de habilidad, percepción o algún tipo de habilidad espiritual. No, a tanto no llega la información, o sea, no te puedo decir. Sí que te puedo decir que después de ellos, tanto Alckmin como Yamaguchi, sí se creyeron protegidos y sí que hicieron artículos o escribieron o dieron conferencias sobre realmente lo que había sido su vida y sí se sentían elegidos, pero ya fue después. Pero hasta ese mismo momento no hay nada que digamos los una, no eran espirituales, ningún dato nos dice si eran más o menos espirituales. Es lo único que te puedo decir. ¿Había alguien más que quería? Sí, dime.
Felicitarte por tu charla, Javier, me ha gustado mucho. Muchas gracias. La primera pregunta era, cuando hablas de los escritores que hacen Sí. como premoniciones, tu opinión personal, ¿qué son? ¿Premoniciones, acceden a los registros acásicos o crean realidad? Y la segunda, ¿cómo me interrelacionas sincronicidad con milagro, pero quítale la connotación religiosa, ¿vale? Porque yo lo estoy experimentando en mi vida personal. Mira, lo primero, realmente, yo sí que pienso, yo personalmente, te puedo decir por varias experiencias que he podido tener, que yo creo que nosotros en gran parte moldeamos la realidad que nos pasa. O sea, imagínate, si tú estás continuamente con un... Y esto no solo que lo diga yo, sino que lo dicen varias personas. Si tú un día te levantas y tienes en la mente que todo me va a salir mal, con un pensamiento súper negativo, que tu pareja te va a engañar, que como estés mucho tiempo con eso, eso acaba pasando. De alguna manera, tu positividad, tu mente acaba haciendo que tú... Y esto, cuidado que esto los físicos cuánticos lo empiezan a tener como algo realmente al que hay que darle la posibilidad. Sobre todo, a mí me gusta mucho leer a Michio Kaku y él en muchos de sus libros lo dice. O sea, puede llegar a ser que podamos contemplar la probabilidad de que nuestra mente moldee la realidad. De hecho, hay un experimento que ahora mismo no te sé decir, no sé si es el experimento de... ¿Perdona? Exactamente, el experimento de la doble rejilla. Sí, que claramente la materia cambia dependiendo de si alguien la observa o no, del observador. Exactamente, manipula la realidad. Entonces tú quizás sí puedas ser un manipulador de lo que es la realidad. Y en los casos que tú me has dicho referido al milagro, digamos que realmente son milagros, pero como tú dices, quitando la palabra religiosa, quitando la connotación religiosa. Una persona no puede sobrevivir a una caída de 10.000 metros, ni a una de 6, ni puede caer en un contenedor de cloro y sobrevivir durante 1 hora. Hay muchos más casos. Hay casos mucho más llamativos, que yo los he ido estudiando, pero también es que hay mucha gente que dice esto, y hombre, no vas a decir casos que otra gente dice o da conferencias, pero hay casos muy llamativos, mucho más que estos, ¿eh? Hay personas que sobreviven a 19 heridas de guerra, por ejemplo, y son gente española, a 19 heridas mortales de guerra. Hay otras personas, ¿qué te voy a decir yo?, que pueden llegar a sobrevivir. Hay un caso de un español, bueno, de una persona que era austríaca, pero que acabó viviendo en Madrid, que yo este caso lo tengo ya desde hace un par de años, que me llevó por casualidad. Es una tarde de aburrimiento que te lías a mirar en internet, de una persona que era un austríaco que se fue a vivir a Estados Unidos, y cuando se fue a vivir a Estados Unidos, en Miami, tiene lugar el mayor huracán del siglo pasado, y él sobrevive cuando del pueblo no queda nada. Pero se va a una mina en Alemania, una mina en la que mueren 30.000 personas, o sea, 3.000 personas, la mina se cae abajo y él sobrevive. Se vuelve a ir a otro sitio, hay otra catástrofe natural y él sobrevive. Te quiero decir, son gente realmente, y esta persona sí que se creyó de verdad y escribió pensando que era un milagro vivo. ¿De acuerdo? Sí son, yo te puedo decir que realmente sí son como fallos, o sea, son casos inexplicables, porque si sobrevives a uno, perfecto. Pero como te he dicho, si sobrevives a casos que son 19 heridas de guerra, 19 heridas mortales, si sobrevives a un montón de catástrofes naturales, la cuestión es ¿por qué? ¿Para qué? Y si realmente eso es algo que venga provocado, que ahí está la quid de la cuestión, por un ente superior, digámosle Dios o inteligencia superior, que yo ahí ya no me meto, luego ya cada uno crea lo que quiera, o si realmente damos la posibilidad a los universos paralelos, o damos la posibilidad a que esto sea como una especie de matriz en los que hay fallos de programación. Eso ya cada uno que vaya un poco cogiendo su camino y que vaya investigando. ¿Alguna pregunta más? Algo que venía a colación con lo que hablaba antes de la doble del experimento de ellos. A mí me queda una inquietud. Si el observador es capaz de manipular la realidad y a veces las connotaciones son negativas, esa fuerza incontrolada, aunque no sea de un ente, aunque el ente seamos nosotros con nuestra observación y convenciendo a los demás lo que los creemos, me resulta inquietante y peligroso. Sí, como te he dicho, yo trato la sincronicidad desde un punto de vista también positivo. Hay sincronicidades de manera negativa también. Incluso hay muchísima gente que no cree en esto para nada, ya está. Y que piensa que es absurdo y que esto es producto del azar. Yo solo intento mostrar algunos sucesos
que para mí rebaten la teoría del azar, claramente. Porque hay muchísimos científicos, incluso hay biólogos que saben y están comprendiendo que hay algo en la naturaleza, hay un orden especial en la naturaleza que trata de ordenar el caos. O sea que dentro del caos que podemos pensar que es todo, hay un orden natural. Y la naturaleza intenta poner orden a ese caos. Intenta interrelacionar las cosas. Y te intenta llevar a ti como individuo o a mucha gente como individuo o incluso como especie hacia una meta. Yo no sé cuál es esa meta. Yo ni siquiera sé que en mi vida me quedarán 20.000 sincronicidades seguramente por pasar. Montones de ellas. Lo único que sé es que hasta ahora me han pasado muchas. Y he conocido que a muchísima gente le han pasado muchísimas. Entonces, eso sí que pienso que es lo que tenemos un poco que indagar, investigar, porque si fuéramos conscientes realmente de esto, nos daríamos cuenta de que la vida a lo mejor es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Y ahí es donde yo entro, en el quid de la cuestión. A mí me encantan todos los demás misterios, los ovnis, las apariciones, vamos, soy un fanático de todo. María José lo sabe, o sea, yo no me pierdo seguramente una conferencia o tal. Últimamente puedo estar más liado por otras circunstancias, pero casi siempre nunca me pierdo nada. Pero la cuestión está en que para mí el mayor de los misterios es la vida. El día a día. Tenemos tanto misterio ahí que no hace falta que nos vayamos a gente de otros extraterrestres, a gente de otras dimensiones, de otros planetas. Y te puedo decir que a lo mejor estoy escribiendo un libro sobre dioses antiguos y extraterrestres y tal, ¿vale? Pero para mí siempre el mayor de los misterios será el de la vida, el día a día, lo que nos pasa. Porque lo ves cada día. Tú incluso puedes pararte en un banco, en un parque o en una calle aquí de Jaén, párate. Y te puedo asegurar que una vez, por lo menos al día, si tú te tiras todo el día ahí, ya sé que es muy pesado, te darías cuenta como dos personas que no se conocen de nada, de repente por el motivo más absurdo se encuentran. Lo que salga ya de ese encuentro, como te he dicho, tú como observador no eres capaz de verlo. Porque una persona se va hacia un lado, otra persona se va hacia otro. O sobran las dos juntas, pero no vas a seguirles. Pero si tú pudieras seguir a cada persona que tiene esos encuentros casuales, sería increíble. Y la interrelación entre todos, igual. Tú sabes que existe la teoría de los 6 grados que dice que de ti a una persona al otro lado del mundo son 6 personas, 6 con tanto lo que sea, acabarías llegando a la misma persona. A que se conocen 2 personas que tienen que ver contigo y con ella. Incluso Facebook la dejó en 4,5. 4,5. Pero el problema es que no vemos todas esas conexiones. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias a todos.